que aquel que no conoce lo que lo rodea, que no conoce dónde vive, que no conoce a su gente, obviamente no puede valorarla, no puede quererla, no se puede sentir pertenencia. Creo que el correo es una herramienta que ayuda a todo eso y nosotros también vamos en ese camino, en la posibilidad de conocernos. Y no siempre estando de acuerdo, muchas veces discrepando, pero lo importante es que a partir de esas diferencias, bueno, podamos ir logrando tener puntos de encuentro y siempre hay cosas que nos unen, que nos acercan, siempre hay puntos en común y bueno, con la voluntad de las partes eso se va consiguiendo. Así que muchas gracias, un gusto enorme tenerlos a todos acá, al intendente, a los concejales, a los funcionarios de la provincia, a la diputada Velati, a los representantes de las instituciones, de las empresas, a los lectores, a los amigos, a todos aquellos que son parte de esta comunidad que nos une y que hoy podemos encontrarnos en este lugar maravilloso que es la Biblioteca Popular Nosotros, que también obviamente es una parte nuestra. Creo que todos, más allá de quienes eventualmente llevamos adelante un proyecto, como puede ser la Comisión de la Biblioteca, como puede ser la conducción de un medio de comunicación, todos somos parte de eso. Y esos lugares se sostienen con el aporte y el compromiso de todos. Entonces es bueno saberlo, tenerlo presente, porque siempre lo que se pueda sumar para esos lugares sirve no solo para quienes están en el momento, sino también para los que vendrán. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero el correo tiene toda su historia digitalizada, es decir, la historia de todo este lugar, de toda esta comunidad, tiene un espacio común que son las páginas del correo y eso está a disposición de cada uno de ustedes y la idea y el desafío nuestro es que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de eso, también sabiendo y conociendo qué pasó en este tiempo. Así que bueno, los invito a que podamos llevar adelante de manera conjunta ese proyecto. Iba a decir, sigamos trabajando juntos, pero me iba a delatar, ahí me parece que no era esa la frase. Estamos muy contentos de estar acá en este festejo de los 109 años del Correo y de los 6 años como cooperativa, de poder hacerlo presentando el nuevo libro de Gustavo, que en este tiempo también es una parte muy importante del Correo. Es alguien que no quiero decir la verdad, no quiero decir la verdad porque a veces parece el jefe de la cooperativa, pero no lo quería decir. No lo quería decir, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, Gustavo, hemos construido un vínculo muy estrecho y él también creo que se ha apropiado del espacio y nosotros lo hemos conocido y hemos generado un vínculo que nos permite también tener sus columnas y que él tenga una continuidad en su trabajo que ha generado este libro y también el anterior, lo cual a nosotros particularmente nos llena de mucho orgullo. Nuevamente, gracias a todos. La verdad que todos los que están acá, de alguna u otra manera, son parte también del proyecto y mucha gente con la cual venimos transitando este camino y justamente encuentra que si queremos al lugar donde vivimos, que si queremos que este lugar sea un poco mejor para todos, siempre en algo nos vamos a poder encontrar y ponernos de acuerdo. Ahora le voy a dar la palabra a Sonia y al equipo de la biblioteca para darles la bienvenida a su casa, que hoy nos la prestan un ratito para que disfrutemos. Con el Correo nos unen, además de ser centenarios, nos unen los inicios. Nacimos 5 años después, pero de la mano de aquellos jóvenes que algunos pensaron el Correo y se sumaron más y pensaron un centro recreativo que llamaron Nosotros y que después de unos años se convirtió en esta Biblioteca Popular. Inquietudes. Pero también, además de unirnos este nacimiento, pienso en cuántos de nosotros, seguramente, por las caras que veo, muchos tendrán alguna foto en blanco y negro, alguna en sepia, y por allí algún recorte de las notas sociales del Correo, porque no solamente contaron
historia en la faz económica, política, de nuestras instituciones educativas, culturales, sino lo social. Y debemos tener recortes de nacimientos, cumpleaños, casamientos, bautismos. Es decir, el correo nos acompañó. Y también acompañó a muchos que nos fuimos y que recibíamos a través del correo argentino, el correo postal, no el correo electrónico, recibíamos todas las semanas la edición del correo. Y hoy apostar a las redes, que me parece importantísimo. Y además es la fuente de búsqueda de memoria. Y Gustavo, sabemos de tus venidas a la biblioteca, de muchas publicaciones que cuentan las bibliotecarias, que se consultan. Entonces es un referente y por eso 109 años escribiendo la historia de Firmat y la región. Felices de estar aquí, felices de que hayan elegido esta casa para festejar, y cierra todo con la presentación de un libro. Así que muchas gracias. Bueno, no la voy a hacer muy larga, simplemente agradecer a toda la comunidad del Banco Credicop que nos está acompañando, la comisión del Banco Credicop, a su actual presidente, Roberto Ruiz Carriedo, y también al gerente, Adalio Bertomeu, que están presentes hoy acá. Agradecerles por la salutación y por venir también. Lo mismo con la representante del terciario, Melina Cantadori, del Instituto Virgen de la Merced, que también nos hace llegar su mensaje, así que muchísimas gracias. Lo mismo que al diputado provincial y gobernador electo Maximiliano Puyaro, que también nos envió un mensaje de agradecimiento. Lo mismo que a la familia Beltrán, del supermercado Beltrán, que también es alguien con quien trabajamos juntos en este tiempo de cooperativa, así que gracias por acompañarnos. Gente conocida, sino con gente amiga acá adentro. Amiga en la lectura, amiga en el estudio, pero amiga de la vida. Y voy a arrancar con mi amiga Silvina Gatti. Bueno, gracias por palabras. Amigos, amigas, lo primero, que el objetivo de este libro y por qué este libro. Se van a cumplir el 15 de noviembre 450 años de la provincia de Santa Fe, e increíblemente en la ciudad de Santa Fe hay un montón de actividades que tienen que ver ni más ni menos con 450 años de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, cuando uno analiza lo que pasa desde el Carcarañá hacia abajo, el sur de la provincia, se encuentra que parece que estuviéramos viviendo en alguna otra provincia, ¿no? Y el caso concreto es que desconocemos la historia de lo que nos rodea, ¿no? Y cuando uno va a la historia, por ejemplo, y ya respondo a lo de la amiga Marcela, de Berincue, se encuentra con un montón de sorpresas. Últimamente hubo excavaciones arqueológicas muy importantes, pero sin embargo, uno no conoce el valor histórico que ha tenido ese fuerte en la frontera sur de la provincia. Tanto es así que yo en el libro anterior sobre López historié un poco una batalla que perdió Estanislao López en el sur contra los indígenas, una de las pocas batallas que perdió, y sin embargo esto no aparece en la currícula de ni la escuela primaria, la secundaria, ni hablemos tampoco de los institutos terciarios. Y eso lleva a un empobrecimiento enorme de la historia que esta amiga, la bibliotecaria que lamentablemente falleció de la ciudad de Berincue, Gatti, lleva en un libro, ¿no? Un libro que, como el 90% de lo que está en De Santa Fe y otros Albardones, voy a explicar por qué el título, que parece un poco bizarro o un poco raro, pero tiene mucho contenido. El 90% del material que está en este libro nace de libros de esta biblioteca. O sea, nosotros los firmatenses no tenemos conciencia de lo que significa, desde el punto de vista de la riqueza cultural, esta Biblioteca Popular Nosotros.
lo que significa a mí, siempre digo con cierta ironía, yo voy al gimnasio, me gustaría más que haya más bibliotecas de firmar, más correos de firmar y por ahí un poquito menos de gimnasios y de otros lugares de recreación. No, ese es un intelectual, además un escritor, además de... Lo leo cada 15 días, pero quiero decir esto, no en un sentido peyorativo, le estoy bajando el precio a los gimnasios, quiero decir que tenemos que empezar a valorar realmente estos espacios que por 1.000 pesos, hay que decir el precio que uno paga por mes por acceder a todo este universo fantástico, porque uno cree que la riqueza de un país son sus automóviles, son los bienes que están por ahí, los campos. No, la riqueza de un país, eso ya lo decía el padre de la economía política liberal, Adam Smith, son las ideas, es la educación, es la creatividad que tiene un país. Por eso hay países con enormes recursos naturales que son un desastre y hay países como Noruega, Suecia, que tienen muy pocos recursos naturales o recursos bastante restringidos, sin embargo son una potencia. ¿Por qué? Porque han jugado a la cultura, a la educación. Bueno, y la biblioteca de firma sintetiza de alguna parte, una parte importante de la cultura de la ciudad. Y yo creo que tenemos que empezar a reivindicar ese aspecto, ¿no? Retomando tus palabras, creo que la biblioteca es un bastión de la cultura. Porque hay gente que puede comprar un libro, gente que tiene acceso a la educación de cualquier tipo, de cualquier nivel, pero hay gente que no. Entonces, por eso es algo que me interesa esto de biblioteca popular, ¿no? Que toda la gente pueda venir y si no puede pagar la cuota, puede venir igual y participar de la biblioteca, sacar los libros, quedarse acá, obviamente, trabajar con los libros acá y tiene acceso a la cultura. Me parece, estoy totalmente convencida y totalmente coincido con Smith, donde dice que solamente las ideas nos van a sacar adelante. Podemos tener un país inmenso, un país riquísimo, pero si no tenemos buenas ideas, si no tenemos una innovación intelectual, nos vamos a quedar estancados. Por suerte, tenemos al Bicha, acá a Gustavo, que él sigue indagando, que él sigue buscando. Él sabe muy bien que a mí me gusta más la literatura que la historia. A pesar de que soy profesora de historia, me gusta más la literatura que la historia. Y me gustó muchísimo, después me vas a explicar bien el título de esto, me gustó muchísimo que tenés muchas referencias a muchos autores de literatura. Pero también me gustó algo que te voy a recalcar, esa insidiosa aguja que le metes a Sarmiento todo el tiempo. Y fundamentalmente, cuando vos haces referencia, que seguramente muchos no lo saben, Sarmiento no le interesaba ni Santa Fe, de ninguna manera, porque lo quería repartir entre Córdoba y Buenos Aires. Bueno, primero soy un admirador de Sarmiento, tengo que empezar a explicar lo que él hizo por la educación, más en este momento que se quiere eliminar de algún sector la educación pública, hay que recordar lo que hizo Sarmiento, pero Sarmiento es un tipo muy contradictorio también y las ideas con respecto a la provincia de Santa Fe nunca fueron buenas. Él en una carta a Mitre, después de la batalla de Pavón, propone la división de Santa Fe en dos, una parte para Córdoba, de Carcaranía para arriba, y una parte para la provincia de Buenos Aires. Después él decía que Estanislao López, que fue nuestro gran gobernante, cuyo último acto administrativo fue la creación de una escuela para mujeres, decía que era un gaucho bruto. Es decir, un gaucho bruto no puede crear como último acto administrativo una escuela. Pero a Sarmiento hay que verlo en esa faceta, hay que recoger aquellos aspectos positivos. Y en cuanto a los escritores, es bastante increíble. Yo estuve fijándome la otra vez las tesis, ya que hay algunos profesores de literatura y gente que ha pasado por la universidad, las tesis y las tesinas en las facultades de Humanidades de Rosario, y no hay casi trabajo sobre escritores de Santa Fe. No hay trabajo, se trabajan escritores de Buenos Aires, y por ahí sí se trabaja a Juan José Saer, que tiene que ver bastante con la provincia de Santa Fe, tiene una novela, El Entenado, que es de lo mejor que se ha escrito sobre la colonia, es porque él triunfó en Francia. Pero aquellos escritores que tenemos en nuestra historia provincial, pienso en Gastón Gori, que algunos lo puede conocer por su trabajo sobre La Forestal, Mateo Bosch, que tiene una novela sobre Estanislao López y un cuentista excepcional, Cudinio Kramer, autor que yo pude profundizar porque está en la biblioteca de mi querida ciudad,
Son escritores excepcionales que, sin embargo, no se los lee, no se los estudia, no se profundiza, y ahí se pierde un activo muy importante. Se pierde un activo muy importante porque son escritores que hablan de las cosas nuestras. O sea, hay referencias históricas a el departamento General López, a la ciudad de Santa Fe, a Rosario, y me parece a mí que tenemos que empezar a retomar un poco eso, basándome en esta idea tan citada de Tolstoy, del gran escritor Tolstoy: pinta tu aldea y serás universal. Eso lo hacemos muy poco. Y cuando digo pinta tu aldea, no digo solamente, no estoy hablando de solamente la escritura. Digo, estoy viendo gente de la danza desde acá, gente que se dedica a la pintura, es decir, a las distintas actividades humanas que hacen el arte, que sin embargo no tienen, desde nuestra posición geográfica, el reconocimiento, la importancia. Y a veces vienen tipos de afuera que son bastante mediocres, y por este tema de que tendemos a aplaudir lo exótico, no dejamos de ver aquellos valores culturales tan importantes que tenemos a nuestro alrededor. Y eso nos pasa con los escritores, nos pasa con nuestros historiadores. Hay muy importantes, incluso en el departamento General López está el Andauru de Venado Tuerto, que es un historiador muy importante. Yo lo trabajo sobre un tema ligado a la masacre de Cañada de Gómez, esta gran historiadora que fue no solamente bibliotecaria, la amiga Gatti, y bueno, todos los que conozco yo de la ciudad de Firmando, los nombro, los estoy viendo a muchos, que en el arte, en la literatura, en la economía, hacen aportes muy interesantes y sin embargo no son reconocidos en nuestra comunidad. Y es hora que empecemos a ver con mejores ojos, como diría Lugones, con mejores ojos, a estos artistas que tanto aportan en el día a día. Y esto tiene que ver también con esto que nos ocurre de las redes sociales, ese bombardeo permanente que nos hacen los algoritmos, de información que no tiene nada que ver con lo concreto. O sea, cuando uno... yo tengo, la otra vez le decía a Mariano, tengo lo llamo el cociente de Battistoni, que son las horas que paso en las redes sociales divididas por las horas de lectura. Y esto ha venido cayendo en el último tiempo, porque inevitablemente está en el bombardeo de información, y bombardeo de información que no tiene nada que... Hoy en día estoy encontrándome con especialistas en la historia del Medio Oriente. O sea, hace 3 meses era Ucrania. Ahora no, me encuentro con especialistas, en un minuto me explican a partir de los TikTok o de una nota que leyeron lo que está pasando, ni más ni menos, en una crisis milenaria como la crisis entre los árabes y los judíos. O sea, en 2 minutos me lo explican. Bueno, exactamente, los hilos de Twitter ya son más complejos, te diría el TikTok de 1 minuto. Bueno, este libro intenta romper eso, volviendo un poquitito a esto de pintar nuestra aldea, de empezar a valorar todas las cosas buenas que tenemos, que son enormes, toda la historia que tiene Santa Fe en estos 450 años, y empezar a pensar también que nosotros somos parte de la provincia. A pesar de que culturalmente estamos dentro de lo que es el esquema pampeano o los medios de la capital federal, más que pensar en la ciudad de Santa Fe, lo que pasa en Reconquista, en Vera, en Tostado, tenemos que tener esa perspectiva. Más ahora que tenemos un gobernador que va a ser del departamento de nuestra zona. Es decir, hay todo un cambio. Antes casi todos los gobernadores eran de Rosario o del norte. Hoy en día tenemos un cambio, y este libro intenta hacer un aporte desde este lado de la provincia al conocimiento de lo que pasa en el norte, y además también empezar a mirar con mejores ojos a aquellos escritores, pensadores, artistas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Siguiendo tu línea, me parece que es interesante también tener en cuenta justamente estos pensadores y ver cómo influyen en nuestra cultura. Pero a nosotros nos terminan influyendo más lo cultural de Buenos Aires y fundamentalmente de Cava, que lo que hacemos acá, cuando acá tenemos a alguien muy valioso, no solamente por él, sino como dijo él, todos los intelectuales que tenemos en nuestra zona, y en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Nuestra provincia queda como, uno que puede ver desde afuera con otra perspectiva, es como que queda a un costado. Está a un costado en el país, pero queda a un costado. Todo pasa por Buenos Aires, por ahí por Córdoba, por los grandes centros turísticos, obviamente, y como que Santa Fe no tiene demasiado para ofrecer. Entonces, como no tiene demasiado para ofrecer desde el punto de vista turístico, es como que queda
desvalorizada. Y me parece muy, perdón la redundancia de palabras, muy valioso que Gustavo, desde su óptica y desde el correo y de todo lo que está haciendo con sus libros, pueda justamente poner en auge o agrandar o mostrar de otra manera lo que a nosotros nos hace como provincia y nos valoriza como provincia. Entonces, para mí es un orgullo y un placer estar acá y que vos puedas explicarnos, no solamente porque nombrás a diferentes personajes de la cultura, de la literatura, de la historia nacional, sino que también haces mucho hincapié en lo provincial, como vos dijiste, y es lo que nos muestra. Es el origen y el germen de lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, si no somos capaces de ver de dónde venimos, ¿cómo vamos a ver a dónde vamos, no? Bueno, un ejemplo claro de esto es el premio Nobel que se le dio a una mujer especialista, Golding de apellido, y sin embargo no conocemos a nuestras mujeres notables de la provincia. Y cito dos que están en mi libro: Gregoria Pérez, la belgraniana, que cuando pasó Belgrano hacia el Paraguay en 1810, le dio todos sus bienes a Belgrano para que pueda hacer la campaña libertadora, que increíblemente tiene un pueblito en el departamento 9 de Julio, en Tostado. Cuando yo presenté el libro de López en Tostado, ninguno sabía que el pueblo se llamaba Gregoria Pérez, porque lo llaman el Nocheo. Así vamos olvidando, vamos poniendo a nuestros mejores exponentes en un lugar secundario, o Lina Beth Bernat, que fue una feminista suiza, que que fue fundadora de San Carlos y de Esperanza, que tiene un libro maravilloso, 5 años en la Confederación Argentina, donde habla de las mujeres de Santa Fe de aquella época, habla de Estanislao López, y hay una reivindicación muy grande de nuestra historia. Sin embargo, Lina Beth Bernat no tiene ninguna calle, por ejemplo, en Firmat, o en el sur de Santa Fe, y tampoco Gregoria Pérez, que contaba recién que hay un pueblo que la gente no sabe ni el nombre. Estamos hablando de Tostado, me decían el Nochero, no saben ni el nombre de este pueblo del departamento 9 de Julio. Y así pasa con otro montón de María Dolores del Valle. Yo en algún momento propuse que esta afroamericana que peleó con Belgrano contra los realistas en el norte tenga esa plaza, en vez de estar Rivadavia, con tanto que no voy a explayarme sobre la figura de Rivadavia porque no es el objetivo, pero es darle un lugar a una mujer que dio su vida, que fue encontrada por el general Viamonte en 1840 mendigando una iglesia porque no tenía dinero, pero sin embargo había peleado por la patria. Incluso cuando Mitre habla en la historia de Belgrano de las mujeres de Ayohuma, cuando uno iba a la primaria, veía 3 o 4 mujeres rubias, pero eran 3 o 4 afroamericanas. Así nos cambian la historia, ¿no? Estas famosas mujeres de Ayohuma tan importantes, bueno, eran 3 o 4 descendientes de africanos que le pusieron el cuerpo a la lucha por la independencia. Bueno, esta mujer, María Dolores del Valle, merecería por lo menos que todos los firmatenses o por lo menos los santafesinos le demos un lugar muy importante. Pero hay cosas que se desconocen. Por ejemplo, Santa Fe tiene mucho que ver también con el Martín Fierro, porque Picardía, uno de los hijos de Fierro, fue educado en Santa Fe. Y eso lo dice José Hernández. Sin embargo, esto no se dice, no se piensa, no se pone, no se difunde. Y tantas otras cuestiones. Hay una película muy interesante, uno de los grandes clásicos del cine español, Bienvenido Mr. Marshall, que está basado en un cuento de Mateo Bosch. Los Inundados también, una película muy conocida mundialmente de Fernando Birri, que fue un director santafesino, y así con tantas otras cosas que desconocemos. Y por eso el título de mi libro, de Santa Fe y otros albardones. El albardón es una expresión geográfica, un montículo de tierra que suele crearse en los ríos, pero la idea está tomada de otro gran escritor que increíblemente hay centros de estudio en España, que se llama Leonardo Castellani. Si ustedes googlean, ponen Leonardo Castellani España, van a encontrar que en España hay grupos intelectuales muy importantes de universidades que estudian a este jesuita, a este sacerdote, que está enterrado en Reconquista. Sin embargo, no se lo lee, nadie lo conoce, y él tenía una frase de la que tomo el título del libro, que dice que hay gente que sabe cosas
la gente de este Albardón que gente que sabe cosas, pero cosas que no son. Que gente que sabe cosas, la gente de este Albardón, que gente que sabe cosas, pero cosas que no son. Nosotros estamos atiborrados de información que nada tiene que ver con nuestra historia, con nuestro contexto, con nuestra cultura. Y entonces cuando uno llega a un lugar y nota este desconocimiento, uno dice cómo un joven puede amar lo que no conoce. Cómo un joven puede amar lo que no conoce, y no conoce su historia, su literatura, sus pensadores, aquellos que dieron lo mejor por la defensa de la provincia de Santa Fe, estas mujeres notables que ni siquiera aparecen en las currículas. Es decir, si nosotros no recuperamos toda esa historia, todo ese acervo, no tenemos futuro. El problema básico de la República Argentina y de muchos países es la falta de conciencia histórica. Los países se recuperan de crisis económica. El Estado hebreo se recuperó, el pueblo hebreo estuvo 2000 años separados, pero al tener una conciencia histórica pudo tener un proyecto de país. Hoy en día en crisis, con problemas, pero Israel tiene 5 veces el PBI per cápita de Argentina. Y estuvieron 2000. ¿Por qué? Porque tuvieron esa conciencia histórica, esa idea de comunidad que nosotros hemos ido perdiendo. Y si nosotros no tenemos conciencia de quiénes son las personas importantes, quiénes son las mujeres y los hombres que dieron todo, porque nosotros estemos acá, no tenemos futuro. Por eso quizás estamos en una crisis presente, que creemos que es una crisis del dólar, o una crisis de problema impositivo, no, la crisis es cultural y educativa, en el fondo. Si nosotros no recuperamos ese stock de conocimiento, ese legado, que está acá en la biblioteca, porque yo este libro, como el de López, cuando yo decía en la ciudad de Santa Fe, que me preguntaban de dónde había sacado la información para el libro de López, decía el 80%, lo saqué de la Biblioteca Popular Nosotros, el presidente de la Junta de Estudios Históricos, que el que más sabe de López, me miraba sorprendido. Bueno, es hora de empezar a recuperar este maravilloso lugar y todos los lugares maravillosos que tenemos, los centros culturales, los lugares donde se produce arte en nuestra querida ciudad, y empezar a dar vuelta un poco la taba y tener más confianza en nosotros, ¿no? Te estaba escuchando y vos en uno de los textos que escribiste acá justamente haces hincapié en esto de que si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. No solamente a nivel nacional, a nivel provincial también. Entonces el conocimiento de nuestros personajes, yo voy a decir personajes aunque no corresponde, de nuestros personajes históricos y culturales, creo que nos permite a nosotros tener una conciencia justamente de historia nuestra. Pero también de historia nacional, porque vos hacés referencia también al Matadero con Echeverría, a José Hernández con el Martín Fierro, haces referencia, obviamente a Sarmiento, obviamente a Belgrano, y a otros personajes interesantes de la historia y de la literatura argentina que tienen mucha influencia en esta zona, porque nosotros estamos en lo que vos dijiste antes, en la parte pampeana, y por lo tanto estamos en un lugar no solamente estratégico económicamente, sino que estratégico también políticamente. Y por lo tanto la influencia de estos personajes, de estas personas, de estas personalidades a nivel cultural y social y político tuvo muchísima importancia. Bueno, el caso de San Martín, ahora ha aparecido un economista, Emilio Campo, siempre con un amigo acá lo citamos, diciendo que San Martín era el padre de la patria. Es la primera vez en la historia que un agente inglés le quiere dar al que defendió la soberanía contra los ingleses y los franceses fue Rosas el sable por defender la soberanía. Es un extraño agente San Martín. Bueno, este hombre probablemente maneje el Banco Central y va a seguir diciendo que San Martín era un agente inglés, ¿no? Una idea que anda en algunos lugares. Pero eso forma parte también del conocimiento enorme de la historia. Y San Martín tiene mucho que ver con Santa Fe también, porque en 1823 Estanislao López, nuestro gobernante, le manda una carta a San Martín diciéndole que si va a Buenos Aires, en Buenos Aires la gente no sabe que la prensa porteña hablaba de San Martín cornudo, del Rey José, es decir, la Gaceta Comercial, la fake news estaba, esa es la idea que tenían, no todo Buenos Aires, pero sí una parte, por lo menos de la élite porteña, y López le ofrece a San Martín las tropas de Santa Fe para llevarlo
lo que llamaba López la Plaza de la Victoria. Lamentablemente San Martín no acepta, porque esto hubiera cambiado la historia del Río de la Plata. Pero toda esta figura, Belgrano mismo, Belgrano pasó por Santa Fe, Belgrano después bajó con el Ejército del Norte para combatir a Santa Fe, también trabajó ese tema, pero mi idea es empezar a darle una perspectiva santafesina. Yo creo que la historia que nosotros leemos, incluso la académica, tiene mucho que ver con lo que escribió Mitre, Vicente Fidel López, que para su época pudo haber tenido un contenido, pero es hora de que empecemos a tener una visión del litoral y empecemos a reivindicar a alguien que tuvo tanta importancia en la autonomía de Santa Fe como fue la figura de Artigas. La gente no sabe que la autonomía de Santa Fe, el nacimiento como provincia, es producto de la intervención de Artigas. Y Artigas está visto como un caudillo uruguayo. Absolutamente nada que ver. Artigas tenía más que ver con Santa Fe que el mismo Belgrano San Martín. Ni hablar de Pueyrredón, ni hablar de Rondó, ni hablar de Viamonte, que invadieron varias veces la provincia y sin embargo tienen calles, incluso en Firmat. Entonces tenemos que empezar, no a hacer un revisionismo tonto, pero sí a conocer la verdadera historia y a conocer a aquellos personajes que fueron tan importantes para la provincia. Y también es un orgullo, y esto no es una cuestión de orgullo personal, sino que tiene que ver también, yo le contaba, el jueves pasado estuve presentando un libro sobre Artigas en la ciudad de Santa Fe, y me llevé la gran sorpresa de que las chicas del Museo Histórico, del Museo López, me dijeron que el libro de referencia que toman ellos para guiar a la gente es el libro mío. O sea, un hombre del sur de la provincia ha logrado una pequeña batalla cultural y me enorgullece como firmatense, porque yo creo que soy un emergente de esta sociedad y que en la ciudad de Santa Fe se tome mi libro para explicar quién fue Estanislao López en la provincia. Y eso tiene que ver, eso tiene que ver con toda una tarea, la oportunidad que me dieron ellos de poder expresarme, con Marcela, que venimos trabajando y vamos a volver con las tertulias literarias, está la amiga Marijí, bueno, y así tantas cosas. Y este diálogo que tengo con todos, con la mayoría de ustedes, vengo charlando estos temas, los vengo discutiendo y me parece que es muy importante que empecemos también a confiar en nosotros mismos, porque a veces nosotros cuando vamos a una ciudad, cuando vamos a Buenos Aires, cuando vamos a Rosario, tenemos cierto complejo de inferioridad con respecto a las grandes ciudades, a tipos que son académicos y todo lo demás. Hay que empezar a perder ese miedo, porque yo conozco gente talentosa en todos los sentidos del Firmat que no tienen nada que envidiarle a gente que por ahí tiene chapa o son conocidos, pero no mucho más. Entonces este libro de alguna forma es una reivindicación de toda la cultura firmatense y de toda la cultura del sur de la provincia. Mientras te escuchaba pienso siempre en el porteñocentrismo, ¿no? En esto de que Buenos Aires nos impone agenda política, agenda social, agenda económica, agenda cultural, y todo lo que venga de Buenos Aires, o todo, voy a decirlo al revés, todo el que sale en Rosario, si no va a Buenos Aires no triunfa. Hoy no está tan así, pero era así. Vos salías de algún lugar, ibas a Rosario. De Rosario, si no funcionaba, te ibas a Buenos Aires para triunfar. Y a veces hay que ser un poquito el paisano de su tierra para quedarse acá y remarla de acá y lograr lo que realmente queremos lograr. Creo que hoy vos, Bicha, sos un ejemplo de eso, ¿no? Porque él sigue estando acá, sigue escribiendo desde acá, sigue presentando desde acá, sigue luchando por lo nuestro. Me parece que es un ejemplo a seguir en eso, por lo menos. En otras cosas, no sé. No pongo la mano en el fuego por el Bicha. Pero bueno, lo cargo porque es mi amigo y lo quiero un montón. Pero creo que es importantísimo que tomemos, como dijo él, que tomemos en cuenta este crecimiento de a poquito, tipo hormiga, de llegar a los diferentes lugares. Bueno, la biblioteca, si esto queda acá, me parece que es ya un bastión para que podamos venir y charlarlo y leerlo. Yo que tuve la oportunidad de leerlo y de mirarlo y de leer algunas cositas muy detalladas, fundamentalmente me centré en lo que más me gusta, lo leí, pero me centré en lo que más me gusta, tiene detalles que uno no sabe. Voy a hacer algo bien de pueblo, tiene algunas chismografías que son interesantes. Esas chismografías no lo sabemos porque la cultura y fundamentalmente la historia la cuentan los que ganan. Entonces tenemos una cultura oficial
del triunfador. Por lo tanto, no tenemos la historia de los otros, justamente de los otros que son olvidados, como nos está diciendo él. Entonces es necesario recuperar eso, no solamente a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Porque hay un montón de gente a nivel nacional que está totalmente denostada, olvidada. Y bueno, arranquemos desde nuestra aldea, y me parece que eso es lo más importante. Sí, yo tampoco no soy un enemigo de Buenos Aires ni nada. Buenos Aires es la ciudad más importante de la República y lo será durante muchísimos años, y soy un admirador de Dorrego, José Hernández, que por supuesto eran porteños y uno los tiene muy, muy en alto. Pero también hay muchos de nosotros que no reivindicamos, nos cuesta reivindicar al que tenemos alrededor. Si este vive al lado mío, no vale, entonces viene otro y bueno, pero nos va la vida en esta reivindicación. Además, Santa Fe, quiero decir que fue la provincia más importante en un momento histórico. De 1820 a 1831, durante 10 años, Santa Fe fue la provincia más importante del Río de la Plata. Y estas cosas a veces no se recuerdan, y vivimos una especie desde el punto de vista histórico, de hermano menor, somos como hermano menor de los porteños, de la provincia de Buenos Aires, y los cordobeses nos miran con cierta ojeriza, porque ellos tenían universidades, a pesar de que en un momento importante también, bajo López, Córdoba tenía un tratado donde debían hacer las cosas que decía Santa Fe. O sea, esto se olvida también. Santa Fe tiene mucho más para dar. Esta provincia tiene una potencialidad, primero, dos capitales, una capital económica y una capital política y con una tradición cultural importante como Santa Fe. Después una estructura muy diversificada en materia productiva, el río Paraná, cuando viene un extranjero y mira el Paraná y me dicen, bueno, el Rin más o menos, y los grandes ríos del mundo. Tenemos una cultura enorme, una provincia que también linda con otras provincias importantes como el Chaco, como Corrientes. A veces no es conocida la relación que tiene Santa Fe con Corrientes. Corrientes ha sido importantísima en la historia de Santa Fe, con personajes como Pedro Ferré, como Díaz de Cosio, Manuel Leiva, un hombre muy importante en la Constitución de 1853. A veces no le damos importancia porque Santa Fe fue la capital de la Constitución de 1853, porque Urquiza la eligió. La provincia de Santa Fe es maravillosa, no solamente desde el punto de vista productivo, que a veces siempre se habla de eso, se habla de la potencialidad productiva, pero de la potencialidad cultural. Y la cantidad de personajes que hemos dado al mundo, notables, que son permanentemente resaltados y que nosotros desconocemos, como daba el caso del padre Castellani o el caso de un personaje más discutible como Boas, desde el punto de vista ideológico, pero cuyos libros se estudian en los Estados Unidos como libro de texto para aprender el castellano. Y acá no le damos importancia, que tiene un libro muy, muy, muy lindo sobre la Casa de los Cuervos, sobre la Revolución Santafesina de 1874. Bueno, es muchísimo. Pienso por ejemplo, Enrique del Valle Berrosea, que fue el primer senador socialista de América Latina, está enterrado en el cementerio de Salvador Rosario. Era un historiador notable, tiene un libro sobre la Junta de Cádiz, que es una maravilla, y a veces los socialistas no lo recuerdan demasiado. Se lo recuerda por ser un senador, pero fue un pensador muy importante que murió muy joven, a los 44 años, y que en su lecho de muerte pidió ser enterrado en Rosario, donde él había hecho la secundaria, por el amor que le tenía a la provincia de Santa Fe. O sea, mucha gente que ha dado muchísimo a esta provincia. Pienso en José Pedroni, ¿no? Otro poeta extraordinario, también, que lo hemos olvidado muchísimo, y sin embargo, Esperancino, que también forma parte de esta pléyade de mujeres y hombres que pusieron su vida por la provincia. Sí, mientras vos hablabas pensaba que también Santa Fe fue la capital de la Confederación Argentina. Entonces, muy importante desde el punto de vista político y social, ¿no? Bueno, ese enfrentamiento continuo con Buenos Aires nos lleva a que después nos transformemos como en enemigos. Pero bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo a Gustavo. Opinar.
opinar, decir. No como el médico que medica, que hace diagnóstico, sino como el enfermo de la cama del lado. ¿Por qué? Porque yo pasé por la universidad, vengo leyendo un montón hace toda mi vida he estado leyendo, y a los 50 años me empecé a enterar de lo que era la historia de Santa Fe. Porque todos somos hijos de lo que un gran pensador, Escandavino Ortiz, llamaba la sabia organización de la ignorancia. No nos enseñan nuestra historia, quiénes son nuestros héroes, nuestros traidores, que también es importante saber quiénes se mandaron un montón de cosas negativas con respecto a nuestra historia. Y, por ejemplo, el libro de López nació de un periodista de Rosario que ya falleció, lamentablemente, Juan Evaso, un hijo desaparecido, que un día me encontró en Rosario y me dice, me llamó por el apelativo correcto, me dice, loco, me dice, vos sabés un montón de historia de la Revolución Rusa, sabés un montón de Francia, sabés un montón de la Guerra Civil Norteamericana, pero ¿cuánto sabés de Santa Fe? Yo tengo que decirlo, sabía muy poco. Entonces, después de los 50 me tuve que poner a estudiar, y bueno, pero esto es una lucha de autodidactas. No nos queda otra, pero por suerte tenemos aquello que el gran escritor Chesterton llamaba: la mejor universidad es una buena biblioteca. La mejor universidad es una buena biblioteca. Si uno tiene una buena biblioteca, no tiene que pasar aunque es bueno pasar por una buena educación formal, que a veces nos deforma también, no siempre es totalmente positivo, pero cuando uno tiene, insisto, una biblioteca de las características de la de Firmat, donde puede hacer una investigación histórica, donde puede leer sobre todos los más notables escritores de la humanidad, están en estos anaqueles. O sea, ese activo tenemos que valorarlo en serio. Esto es una riqueza enorme, es un cúmulo de saber impresionante al que podemos acceder por muy poco. Por eso yo le pido a las autoridades y le pido a las personas que están en este lugar que valoremos, que defendamos este espacio de lo público tan importante, porque se nos va la vida en esto. Y el futuro de las próximas generaciones tiene mucho que ver con que podamos defender estos espacios para que nuestros chicos aprendan a pensar, aprendan a reflexionar, que es la base de la educación que se viene. Cuando hablamos de cuidar estos lugares, creo que lo que está queriendo decir también Gustavo, que es importante que aquellos que no son socios y se pueden hacer socios, se hagan socios, básicamente porque vivimos en un sistema capitalista y entonces necesitamos de recursos para funcionar. Entonces aquellos que no son socios de la Biblia y por un mínimo monto se pueden hacer socios, van a ayudar a consolidar este espacio. Y lo mismo pasa con el espacio al que pertenecemos nosotros, como es el Correo. Aquellos que no son suscriptores, los invitamos a que se suscriban, porque nosotros también tenemos familia, tenemos chicos, les gusta comer al mediodía, cenar a la noche, y entonces, bueno, es importante también que se suscriban, porque la posibilidad de darle espacio a Gustavo y a muchos artistas y a científicos y a deportistas y a intelectuales y a muchísima gente de la ciudad también se logra porque está ese lugar, porque está ese soporte, pero bueno, necesitamos dinero para mantenerlo, así que los invitamos abiertamente a que se asocien aquellos que todavía no se han asociado. Sabemos que es difícil, pero en lo que es la dinámica de todos los días, pagar la cuota de la biblioteca o ser suscriptor del Correo, créanme que son 2 mangos. Y en relación a lo que decía Mirta, el elogio no es para mí, es para todo el grupo. Yo me siento acá, digamos, pero no me siento como Mariano Carreras, me siento como parte de la cooperativa de trabajo del Correo de Firmat. No sé si están algún representante de la escuela secundaria. Bueno, luego de Sergio. Bueno, allá vinieron de Virgen de la Merced también. Nosotros lo que acordamos con Gustavo y desde la cooperativa lo que vamos a hacer es regalarle un libro a cada una de las escuelas secundarias de Firmat, así que hoy se van a ir de acá con un libro justamente para que llegue a la escuela y para que esté disponible ahí, para que los docentes o los estudiantes también lo puedan tener cerca, lo puedan tener a mano y descubrir estas historias que Gustavo ha recopilado en su trabajo. También destacar el trabajo artístico que siempre hace Alejandro Moris,
en el arte de Ale, que es un crack también. No sé si se puede pagar por transferencia, pero si no, hay una libretita, los anotamos y en todo caso, bueno, claro, lo pasamos fiado, no sé si da fiado, después lo vamos a echar. Fiado es riesgoso. Bueno, gente, muchísimas gracias. En nombre de Marcela y Gustavo, un gusto que el cumpleaños de nuestro medio sea presentando esta publicación. Y ya saben, el espacio está abierto, la biblioteca está abierta, el correo está abierto, y es bueno que nos encontremos y planteemos inquietudes y que nos vayamos conociendo, porque a partir de conocernos nos podemos poner en valor, y si nos ponemos en valor tenemos por delante muchísimas oportunidades. Si nos desconocemos, si nos miramos de reojo, el futuro se va a poner realmente oscuro. Gracias a todos. Acá. Cumpleaños sin torta, sí.